Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, soy la licenciada Belén Devoto, del Centro de Asistencia a la Víctima de este Departamento Judicial. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte. Va a proyectar Tony acá una denuncia, después se va a proyectar la entrevista de juego de roles. Luego de eso va Tony a contestar todas las preguntas que ya fueron haciendo a través del QR. Y eventualmente, si hay nuevas preguntas, las pueden ir haciendo también por el mismo medio y después ya damos finalizado esto con las conclusiones de Tony. Gracias, Belén. Okay, so this is the real denuncia that the interviewer had to prepare their interview. Esta es una denuncia real que tenía la psicóloga para preparar la planificación de la entrevista. And hopefully you can memorize the key points. Esperemos que puedan memorizar, recordar las partes claves. Juan Rojas is the imputado. Juan Rojas es el imputado. And this event took place, we know the date, 25th of February. Sabemos cuándo fue la fecha del hecho, 25 de febrero. And it was a party for the child's grandmother. Y era una fiesta de cumpleaños de la abuela de la niña. And she left the party at about 11 o'clock. Se fue de la fiesta más o menos a las 11 de la noche. And when she returned, y cuando volvió, she didn't say anything to anybody there about what had happened. No le contó a nadie lo que había pasado. But then the following day, she talked to her mother about what had happened. Pero al otro día le contó a su mamá lo que había pasado. And she said they'd been on a motorbike to this bridge. Contó que fue en una moto a este puente. And he'd touched her. Manoseó. Yeah. Y él la manoseó. Okay, so that's what we've got. Eso es lo que tenemos. Okay, so let's have a think now about how we would then use that information to prepare a plan. Vamos a pensar entonces cómo podemos usar esta información para preparar nuestro plan. So we need Carlos to put the plan up. Carlos, ¿podrías poner el plan? Usually when I do this, I get the audience into small groups. But there's so many of you today, that would be impossible. So thank you for turning up. Generalmente lo que él hace en este momento es separar en pequeños grupos, pero debido a la cantidad, plan. eso no va a poder ser posible hoy, pero así que gracias por estar, por venir. But we're going to look at the plan and we're going to think about this concept of identifying what are the key themes. Vamos a ver el plan y pensar el concepto de cuáles son los puntos claves. Let's see if Carlos can get the technology. Okay, so who? ¿Quién? Well, the denuncia is telling us that it's Juan Rojas. La denuncia ya nos cuenta que es Juan Rojas. Actually, is not partner, but the partner is the sentimental partner. The what? Sorry, the sentimental part. Yes. What's that? La pareja. Dice socio, partner, pero es la pareja. Pareja de María. Okay. But it says it's Juan Rojas. Yes. Yes, okay. So again, we don't want a lot of discussion about descriptions and things like that, but we do need to confirm that he was the person involved in this event. De modo que sabemos que es Juan Rojas desde las denuncias, así que no tenemos que preguntar mucho acerca de descripción de la persona, pero sí tenemos que conseguir que la confirmación acerca de si esa era la persona que hizo esto. ¿Cuándo? So again, we know the date. Sabemos la fecha. It happened when people were at this party. Sucedió cuando la gente estaba en la fiesta. And so we just want the child to confirm the times.
Necesitamos que la niña nos confirme la hora. Where? ¿Dónde? Well, the denuncia tells us it's the Sumalo Bridge. La denuncia nos dice que fue en el puente Sumalao. So we need to confirm the exact location Necesitamos confirmar exactamente la ubicación and probably establish if she's familiar with that place, y probablemente establecer si ella conocía ese lugar. because we may want to get her to take us there or something. Porque a lo mejor necesitamos que nos lleve a ese lugar o algo por el estilo. Okay, so already that's giving us a lot of information that we already have, so we just need to confirm it and then move on to the facts. De modo que esta es información que ya tenemos, necesitamos que la confirme y avanzar. Okay, so what we're interested in, what happened. So Necesitamos saber qué pasó. no, back down a little bit. No, the other way. Up. Un poquito arriba. Okay, no, Un poquito más arriba. no. The first page. The first page. Okay, La primera. okay. Ahí está. Stop. Ay. So all we know is that there's some sort of abuse. Todo lo que sabemos es que se trató de algún tipo de abuso. Okay, so go to the next page. Right, so now we're going to need to get details of the sequence of events. Necesitamos los detalles de la secuencia de eventos. We know that she left the party at some point Sabemos que se fue de la fiesta en algún momento and came back. y volvió. Okay, so she left the party with Juan. How did that happen? Se fue de la fiesta con Juan. ¿Cómo Yeah. pasó eso? Was there any conversation? ¿Había alguna conversación? Was there anybody else ¿Había alguien más talking with Juan about this? hablando con Juan acerca de esto? So the first step is, how did she come to leave the party? De modo que el primer punto es saber cómo es que ella se fue de la fiesta. So the next part of the sequence is she went somewhere to this bridge. La siguiente parte es que ella se fue a algún lugar de este puente. So where was it? Did she remember the route? ¿Dónde era? ¿Se acuerda de la ruta? Did she see anybody on the journey? ¿Vio a alguien mientras iban? Possibility of a witness, for example. ¿Posiblemente algún testigo? Okay. And then the next step, of course, is when they got there. El siguiente paso, lógicamente, es qué pasó cuando llegaron ahí. Did she know the place? ¿Conocía el lugar? Had she been there before? ¿Había estado ahí antes? Could she take the interviewer there? ¿Podría llevarlo al entrevistador a ese lugar? She might not know the name of the place, but she's remembered the route, so she said, well, yes, I could take you if I needed to. Puede no saber el nombre, pero sí conocer el lugar como para guiarlo. So they leave, they travel, they arrive. Se va, viajan, llega. Okay. So what happened when they got there? ¿Qué pasó cuando llegaron ahí? Was there a conversation? ¿Hubo alguna conversación? Did she say something? Did he say something? ¿Dijo algo ella? ¿Dijo algo él? And then what happened before the actual abuse? ¿Qué pasó antes del abuso? And again, was there a conversation? De nuevo, ¿hubo alguna conversación? Then exactly what happened? Y después exactamente qué fue lo que pasó. We know from the denuncia that there was some sort of touching. Sabemos por la denuncia que hubo un manoseo, un So tocamiento. where was she touched? What was she touched with? ¿A dónde la tocaron? ¿Con qué la tocaron? Did she feel anything on her body? ¿Sintió algo en el cuerpo? Did she? You have to help me. What's that last one? Oh, did she do it? Oh, yes, yeah. Sorry. Did she do anything? ¿Hizo algo ella? And then again, was there a conversation? Nuevamente hubo alguna conversación. And then the next sequence is what happened afterwards. Y la secuencia luego es qué pasó después de eso. How did they get back to the party? ¿Cómo es que volvieron a la fiesta? Did she see anybody on the route? ¿Vio a alguien en el camino?
did she say anything to anybody when she got back? ¿Le dijo algo a alguien cuando volvió de a la fiesta? She told her mother about it. ¿Le contó a su mamá acerca de eso? What did she say? When did she say it? ¿Qué le dijo y cuándo se lo dijo? Okay. And then, has anything like this happened with Juan on a previous occasion? ¿Le había pasado algo como esto con Juan antes? And did anything like this happen with someone else? ¿Y le pasó algo similar con alguien más? Now, this is the checklist. Esta es la lista para chequear. If it's too big, then it'll confuse the interviewer. Si es demasiado amplia, va a confundir al entrevistador. If it's page after page, you're going to get lost. Si es página tras página tras página, se van a perder. But these are the prompts to explore a particular topic. Pero estos son los recordatorios, los estímulos para ir abordando cada tópico. You know, you told your mother. ¿Le contaste a tu mamá? When was that? ¿Cuándo le contaste? What exactly did you say? ¿Qué fue exactamente lo que le dijiste? And so it gives the fiscal the opportunity of looking at that and saying, well, I need some more information about this, or I need some more information about that. Esto se lo muestran al fiscal y el fiscal les dirá, necesito más información sobre esto o sobre esta otra parte. But that's it written down. 1 page and a half. Así es impreso, Okay. una hoja y media. So you can have that on your knee, looking down, Se lo puede tener sobre las rodillas, lo puede mirar para and abajo ticking off the information as it arrives. e ir tachando la información obtenida a medida que vamos avanzando. Okay, so that's the outline of the plan. Este es el esquema general de un plan. All plans are going to follow a similar pattern of who, when, what, where. Todas las planificaciones van a seguir el mismo patrón: qué, cuándo, dónde, cómo, quién. But they'll all have some individual differences in the detail that you need. Pero todos se van a diferenciar en los detalles que se necesitan. So in some cases, this is quite a simple plan Este es un plan bastante sencillo, because we know who the imputado is, porque sabemos quién es el imputado, we know where it started, sabemos dónde empezó, we know when it started, sabemos cuándo empezó and we know that she told her mother about it. y sabemos que le contó a su mamá. So what we want now is to fill the gaps in as to exactly what occurred. De modo que lo que necesitamos es completar los huecos con lo que exactamente sucedió. And the point about the conversations is that at some point there may have been a threat. Y el punto de incluir en el plan las conversaciones es porque en algún momento puede haber habido alguna amenaza. Or part of the conversation might allow us to have some corroboration. O algunos de los fragmentos de esa conversación nos pueden dar datos de corroboración. You know, for example, well, he asked me to do something, to go with him, Por ejemplo, me pidió que vaya con él, but I went and told my mother that we were going. pero no le podía decir a mi mamá que nos estábamos yendo. So we got some corroboration. Tenemos corroboración. Okay. Now, we're going to watch the video in a few moments. En unos momentos vamos a ver el video. It's 27, 28 minutes long. Dura más o menos 27, 28 minutos. As I say, it's not a perfect interview, Como ya dijimos, no es una entrevista perfecta, but I want you to look at what evidence we've obtained from it. pero lo importante es que ustedes cuando la vean vayan viendo qué evidencia se obtuvo. You know, because that's the objective, is to establish what do we know at the end of the interview. Porque ese es el objetivo, poder ver al final de la entrevista qué es lo que sabemos. And specifically, I'm going to ask you the question, Y específicamente les va a hacer una pregunta. what crime do you think was committed? ¿Cuál es el crimen que creen ustedes que se cometió en este caso? Remember that's based on what evidence we have that allows us to make a judgment against the criminal code. Y la idea es que sepamos qué evidencia de la entrevista nos permite sostener esa acusación al llegar al juicio. So as I explained, they're both psychologists that were being trained. Vamos a ver, las dos personas que van a estar en el video son psicólogas que estaban haciendo la capacitación. And the person playing the victim is a psychologist
Y la persona que hace de víctima es una psicóloga, who dealt with the real case. que fue la que hizo la entrevista en el caso real. Now, apparently this is all being recorded, Todo lo que estamos haciendo el día de hoy está siendo grabado, but this part has got to be taken out pero esta parte se tiene que borrar después. because I have the permission of the two psychologists to use this for training, Porque tiene Tony el permiso de las dos psicólogas para utilizar este material en capacitaciones, but not to be generally kind of distributed. pero no para ser distribuido en forma general. So it must be edited out of this recording. De modo que después se lo tiene que editar fuera de la grabación. Okay, right. So, should we start? Okay. Yeah. Okay. Excellent report. Interviewer with the witness. Yes. No report. No, excellent report. Oh, I see. Oh, okay. Okay. Yeah. Yes. Good dynamics, Yes. Yeah. even from the body language. Yes. Okay. Yeah. That was a good. There was a good relationship, I think, between the interviewer and the child. Una buena relación se estableció entre la entrevistadora y la niña. Okay. Other comments? Que se pueda llegar a considerar un abuso con acceso carnal, más allá de lo que ella haya, del relato que dio, que fue con la mano, que a veces no se suele considerar. Okay. Okay. Manipulación. Okay. Well, let's leave that question about what is the crime to a little bit later. What's the what? Let's leave the question of what Vamos, crime it esa is es la for a pregunta que moment. vamos a hacer al final, la vamos a Yeah. dejar para enseguida. Let's look at comments about the interview style, the questions. Por ahora comentarios acerca del estilo, de las preguntas. Lady there. Yes. Solo que un poquito caótico en cuanto a que no iba en forma secuencial, sino que volvía todo el tiempo desde el inicio. Right. Right. Yes. Yeah. Yeah. What do we mind? My file. Your phone? No, the file. No. The file with all the transcript. I think Sorry, I'm looking for some really important papers. Is it there? Okay. Yes, that was a good point. Buen punto. Lady there. Oh, we've got one here, yeah. Pienso que el cuestionario trató de seguir las fases que él nos explicó, las 5 fases, nada más que reiteró muchas veces y se hizo como un poco largo, tal vez hubiera alcanzado cuando ya dijo absolutamente todo, ¿no? No hacerle repetir. Okay. Okay, the lady there, yeah. Gracias. Quería saber si sería muy inductivo, si serían preguntas inductivas, o sea, por ejemplo, respecto del lugar, mostrarles fotos del puente o, en su caso, tener preparado un plano de Google como para que ella pueda mencionar esa ruta sin que sea un croquis a mano alzada. Okay. Si es muy inductivo o se puede hacer sin que... Well, I think it's a good point about a map, maybe. Es un buen punto tener un mapa, You know, por ejemplo, because we know from the denuncia that she did talk about this bridge at a particular location. porque sabemos desde la denuncia que ella mencionó este puente en esta localidad. So we need to be careful how we introduce that. Hay que tener mucho cuidado cómo uno lo introduce. Perhaps say, now I've got you've told me that you went to this bridge called Samalao. Por algo de así como decir, me contaste que es este puente Somalao. I've got a map here. Tengo un mapa aquí. Is it possible that you could show me
on this map Es posible que where that was. ¿Es posible que me mostres en este mapa dónde era? Yeah. I think photographs are a bit difficult because you're implying, well, here's the photograph of the bridge. Confirm that. Picture, una foto sería complicado porque sería como decir, bueno, es acá. But I think, you know, this is a good point. When you're talking about the planning, Pero es un buen punto y cuando uno habla en la planificación, we could have that map. podríamos tener ese mapa, We don't have to use it, but we could. no tenemos que usarlo, pero lo tenemos. So and it's often easier for a child to point to something rather than have to use a lot of words to explain where it is. A veces es más fácil para un chico señalar más que decir con palabras. Oh yes, go on. Ahora, quiero decir, hablo como psicóloga, entrevistadora, que hay que tener mucho cuidado, no solamente por lo que uno está introduciendo, un elemento extra, sino por el efecto que puede tener teniendo en cuenta la edad y demás características. A mí me sucedió hace muchos años, donde lo tuve que hacer a pesar que yo había dicho que no estaba de acuerdo, que no me parecía. Bueno, me pusieron en la posición donde jerarquías tuve que hacerlo y fue desastroso porque ni el chico ni yo nos podíamos ubicar en el mapa. Era un lugar muy conocido de Tucumán, muy claro desde el relato del chico, aparte había fotos, filmaciones, de todo, y cuando yo saqué el mapa los dos nos quedamos mirando y dicen, pero pará, entonces esto sería, esto al norte, no, fue un desastre. O sea, hay que tener mucho cuidado que sea un facilitador y no algo que termine. Era un lugar baldío, la chica era sordomuda, hizo una descripción excelente con un intérprete de las personas que la habían abusado, cada uno como los sordos tienen mucho más habilidades en otros sentidos, entonces las descripciones físicas eran perfectas. Y el lugar se lo mostramos con fotos, porque incluso había llamados al 911 de que habían escuchado los gritos de ella, entonces también era importante determinar dónde había sido para darle también ¿Lo pudo señalar ahí en el...? Sí, lo pudo señalar. Okay, pero no sabe si es una buena práctica o es algo que habría que tachar de la planificación. Yeah. Yeah. And she made an excellent description, and Yeah. then she could show you, Yeah, but she yeah. wanted, the question is if it's good practice. Yeah. I think the answer is that you've got to look at it on a case-by-case basis. La respuesta sería ver caso por caso. But planning, it might be useful to have a map. Pero desde el punto de vista de la planificación, podría ser útil contar con ese recurso del mapa. You know, and as it was, the child drew, didn't she, the route on a piece of paper. En este caso, como sucedió, la niña lo pudo dibujar. So you could then say, well, I have a map here. You know, is it possible you could show me on? Is this bridge on this map? Y la otra, es posible que tenga un mapa acá. ¿Está ese puente en este mapa? Was there another question down here? Yeah, that lady there. En este plan trazado checklist, yo lo que veo es que quedaron blancos sin completar. Por ejemplo, los testigos de ida y de regreso fue una pregunta que no se formuló. O, por ejemplo, si este episodio había sido la única vez o había sucedido otras veces con Juan. Entonces, en esto de, como dijo la doctora Nuevo, de repetir por ahí 3 veces las secuencias, se perdió una valiosa oportunidad para completar esos gaps. Bien. In this plan, Yes. there were gaps Yes. about the witnesses, even going to the place and coming back to the place. The Right. question wasn't Yes. asked. Yes. Yeah. And there was another blank I will remember now. Yes. And in this thing that Dr. Nuevo was saying of Yes, repeating the yes. thing 3 Yeah, times, yeah. there were opportunities, missed Yeah, opportunities yeah. to complete those. Yeah. Can I go back to this repeating? Could you just give me an example of the repeating? Volviendo a esto de la repetición, si podrá dar un ejemplo de lo que tuvieron que de las repeticiones. Repitió, por ejemplo, le hacía describir varias veces qué era lo que ella sentía mojado acá, qué era lo que sentía mojado acá, y después, o sea, cada acción
se la hizo repetir. Además utilizó técnicas de la mediación, como por ejemplo faltaba que dijera, a ver, corríjame si me equivoco, ¿no? Que son técnicas de la mediación, para decir esto fue así, así, así. Entonces me parece que ella ya había explicitado y no lo hubiera yo explicitado. Okay. Estaba, me parece, claro. It should like the girl repeats several times about the feeling something wet here. Oh, right. And then every action she made to Yes. repeat. And Yeah. also she's saying that she used these techniques from the alternative method of solutions, mediation. Right. Like, correct me if I'm mistaken. Oh, okay. This was listening. Yeah. Yeah. And she would not have made the girl repeat so many times. No. Okay. So, this is a good point about going back to a particular description more than once. Este es un buen punto el que están haciendo respecto de volver a una situación particular y hacerla describir. Now we're going to look at that specifically when we look at. I'm going to play back to you certain extracts from the interview. Vamos a volver a esto enseguida porque vamos a repetir algunos pedacitos de la entrevista. And we can look at that in that context. Y vamos a revisar esto en ese contexto. Okay. So a lady here and then the gentleman. Yeah, lady. Que yo observo que en ese repaso que hace la psicóloga me parece muy positivo porque de cada repaso se obtiene una nueva información. Y creo que lo hizo 3 veces el repaso desde el inicio, desde que salen de la casa de Pelusa hasta que vuelven. Y en ese repaso donde ella va confrontando lo que la chica dice, saca también un poco más de información. She thinks it was very positive, these things about going back to whatever says, because in each time that she repeated, we got new information. Yes. Yeah. Yes. There were 3 times that she made repeats, Yes, but yeah. we all Yeah. got Yeah. new information. Yes. But there's another side to that which we'll explore when we see the extract. Es así, pero además hay otro aspecto que es el que vamos a ver cuando veamos el extracto. Because you're both right. Porque las dos tienen razón. Okay. Eso es mediación, creo, ¿no? But no, you've identified a very important part of the technique, and we'll look at that in a moment when we replay some of it. Identificaron un aspecto bien importante de la técnica y lo vamos a repasar en un momentito. The gentleman there. Que a mí me parece, o sea, está bien, pero me parece peligrosa la técnica, porque fue y volvió 3 veces, y eso puede dar lugar a que parezca un dato contradictorio, que parezca, o sea, como si la información ya la habías obtenido, y el ir y volver 3 veces la conté, me parece que puede dar lugar a que esa prueba fue en contra del fiscal, o sea, del defensor. Y tampoco un detalle, no nos olvidemos que estamos controlados por otra parte. Entonces, el tema de volviendo al tema de las fotos y todo lo que produce nuevo y demás, me parece que es bastante peligroso. No sé. He thinks it's very dangerous, that technique of going back again to what the girl already said, because in that repeating things, she might get into some controversy, some contradiction. Well, so that would be against the fiscal, and let's not forget that we are being controlled by the other parties. Okay, well, right. So we've got. Wait a minute. No. Listen. No. I think that's the other part. But wait a minute. Okay. So we've got the going back more than once to an event and asking the child to repeat it. Tenemos entonces volver más de una vez a un aspecto y pedirle al niño que lo repita. Going back, but we get new information. Volver pero obtener información nueva. Going back and the child might contradict themselves. Volver hacia atrás y que el niño se contradiga. Okay, right. So let's keep those 3 things in mind, and we'll talk about that when we look at the extract again. Que tengamos eso en mente y vamos a volver a eso cuando veamos los extractos. Because those 3 points are really important. Porque esos son 3 puntos muy importantes. Okay, because we're talking about evidence now. Porque estamos hablando de evidencia. Okay, right. Point there. Sí, coincido con la doctora Nuevo y con lo que dijo allá, no sé tu nombre. Sí, coincido plenamente. De hecho, me parece que la nena repita tantas veces lo mismo, aunque puede agregar algún detalle, me parece revictimizante para ella. Hay que pensar que también hay otras partes, que está el asesor de menores, que está el juez de garantías, que está el defensor particular. Yo hice un montón de cámaras Gesell.
se me hubiesen opuesto todo el mundo ante cada pregunta por lo mismo. De hecho, nunca vi una cámara Gesell así tan reiterativa en cuanto a las preguntas, sobre todo en las secuencias de abuso. Después, obviamente que faltaron preguntas en cuanto a los testigos, sí, pero en las secuencias de abuso justamente creo que lo que hay que evitar es la revictimización. She agrees with Dr. Nuevo and the referring back. She never saw such a repetitive interview, and she made a lot of interviews, and we don't have to forget that there are other people there, the minor defender, the defender of imputado, and they would oppose immediately to ask again the same question. Well, I think they're wrong. Okay. Cree que estarían equivocados. So but I think they're wrong. ¿Le parece que están equivocados? And let's come back to that though when we play the extract. Y vamos a volver a eso cuando veamos el extracto. So, but they're important points. Pero son puntos importantes. Okay. But no, you've had one question. The lady at the back. Hola. A mí me llamó la atención que le decía muchas veces muy bien, que no sé si es adecuado decirle muy bien o qué feo o qué susto. Eso me llamó la atención porque Marita was making this expression very good. Yes. She doesn't know if that's something. Well, you've got to be careful what sort of response you make. Hay que tener cuidado de las respuestas que damos. Yeah. And perhaps, I understand. Quizá entiendo. Or yeah, that's really clear. I can understand that. Eso me resultó claro, lo pude entender. I think it's appropriate to kind of encourage the child to continue. Es importante acompañarlo al niño y darle estímulo para que continúe. Because we do that in an ordinary conversation. Porque es algo que hacemos habitualmente en cualquier conversación. But you're absolutely right to pick it up that we have to choose our words very carefully. Pero está muy bueno que lo hayas identificado porque tenemos que elegir las palabras con cuidado. You know, so like, oh, that's really great. Thank you for that. Eso está muy bien, gracias por eso. You know, that would not be appropriate. Eso no sería apropiado. You know. So it's a good point you pick up. Buen punto. Two questions about the plan. Yeah. Una respecto del acuerdo previo con el fiscal o con las partes. Si en ese acuerdo previo aparece un elemento que el profesional no acuerda, ¿qué sucede? ¿Cómo se resuelve? Y el segundo punto es si en el plan no hay prioridades, por puntos prioritarios. Me pareció que en el plan fue demasiado puntilloso sobre el tema del camino y el lugar, que me parece que el abuso, si hubiera ocurrido en otro lugar, hubiera estado el delito de todas maneras. Me parece más importante avanzar sobre lo que sucedió que dónde sucedió. Por eso, si es entiendo la importancia de indagar sobre el espacio, pero me parece que si el espacio hubiera sido otro, el delito igual hubiera sucedido. Why were there too many details about the place? ¿En qué sentido había demasiado detalle en las preguntas del lugar? Si el lugar no se identificara porque la niña no lo conociera, me llevó a un lugar oscuro, no sé dónde es, pero sucedió esto. O sea, me parece que no es tan relevante el lugar. Okay, well, right. So let's remember what we're trying to do in the interview. Tratemos de recordar qué es lo que estamos queriendo hacer con la entrevista. We're trying to go step by step. Tratamos de ir paso a paso. And she starts to talk about the place. Y ella empieza a hablar del lugar. Do we let her carry on or do we say, I don't want to know about the place, tell me what happened? ¿Le dejamos hablar del lugar o pasamos a decir, no, bueno, eso vamos a hablar? The recounting of the step by step is helping her recall the events. El ir paso a paso ayuda a la niña a recordar lo que sucedió. And that's really important. Y eso es importante. You know, we're not asking her to describe Juan Rojas because we know who he is. No le pedimos que describa a Juan Rojas porque sabemos quién es. Right. Okay. Let me. I'll go there, and you can have the last question because we need to move on. But let's have a question there, and then because we. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me pareció detectar una pregunta que no era relevante para la incidencia de encontrar la evidencia. Cuando le dice es el cumpleaños de la abuela, hace mucho hincapié en el domicilio, donde vive, le hace hacer todo un croquis y cronograma de dónde va. Entonces yo me hice la pregunta cuando el
doctor disertó, ¿es necesaria esta pregunta a los fines del hecho de saber dónde fue cometido? Y me pareció que no. Del domicilio de la abuela, ¿verdad? Claro, entonces hacía mucho hincapié, estuvo mucho tiempo. About the grandmother's house, Right. where the grandmother's house is, and she also make a croquis. Yes. So yeah. she was thinking, is that a relevant question? Well, I think I don't think it was a relevant question to get that detail. Me parece que no fue relevante esa pregunta. And also at the end of the interview, if you recall, almost at the end, she asked the girl to identify the date of when this happened. Inclusive hacia el final de la entrevista le pide a la niña que diga qué día fue que sucedió. We knew the date. We know, You know. perdón, sabemos la fecha. You know, and there's Uh-huh. two things. One, No, sí, pero ya sí. one, it's wasting the time in the interview. Es perder el tiempo de la entrevista. And secondly, the girl might misunderstand why we're asking that because she knows what the date was. Y a lo mejor también puede confundirle a la niña en para qué hacemos la pregunta porque ya se sabe. It was the date of her grandmother's birthday. Era el cumpleaños de la abuela. You know. Hang on. Sorry, I could go that later. And the last Okay, is this? Okay. Is la this, última hora para. Is this a question about not the crime? Is this a question? Es una pregunta, ¿verdad? About the what, sorry? Ask more questions about the darkness. It was dark there. Yes. So how was she sure that it was Juan? Maybe there was somebody else. Oh, well, okay. Okay, well. Okay, well, I don't think there's any doubt it was Juan. He was walking alongside her and she heard him speak, so. No cree que haya dudas respecto de que era Juan porque iban caminando uno al lado del otro y iban conversando. Okay, the lady there. And then this lady, and then that's it. Oh. There's a limit between the justice, justice that they meant to be condemned, Yes. and the questions about the organs, about the parts, the body parts. Yeah. Okay. Well. Okay. In this interview, the issue is about evidence, En esta entrevista el asunto es la evidencia. and the psychologists interviewing the child in the camera hair cell have a responsibility to get the evidence. Y el psicólogo que está haciendo la entrevista dentro del dispositivo de cámara Gesell tiene la responsabilidad de obtener la evidencia. And they need to know where the child was touched and how she was touched. Y necesitamos saber a dónde la tocaron y cómo la tocaron. That's the reality. Esa es la realidad. Okay, right. No, one question there, and because that lady's had a question. So this is the last one. Go on. Me parece importante que haya ahondado en la fecha, más allá de que era cumpleaños, porque pudo haber sido que se festejó no el día del cumpleaños, sino quizás 20 días más tarde. Para un juicio, sobre todo para la defensa, es muy importante indagar ahí en el tiempo y en el espacio. Because maybe the party wasn't exactly the birthday date, but 20 days afterwards. Well, we know from the denuncia that the child told her mother the day after the party. Sabemos que la niña le contó a su mamá el día después de la fiesta. So that's Claro, pero la fecha del hecho es la fecha posterior a la fiesta de cumpleaños de la abuela. Lo importante no es cuándo cumpleaños la abuela, sino so cuando se festejó. and there are other witnesses. There are other witnesses. The partner of Juan Rojas who talks about him coming back. Hay and the otros mother. testigos, la pareja de Juan Rojas, que cuenta cuando él vuelve, la madre de la niña. Okay, now.
the question now is, what crime do we think has been committed? Ahora sí la pregunta, ¿qué delito creen ustedes que fue? So the lady here says, what do you think? What was the crime? Sí, no, yo decía Access, que with access. del abuso con acceso carnal, por más allá que no haya usado, ella no habla sino habla de la mano y al introducirlo. Perdón, pero no podemos escuchar. Por favor. Perdón. No, que decía, ya me olvidé. Abuso carnal, abuso sexual con acceso carnal, más allá que por el hecho de la mano. Right. Okay. So let me just clarify. Para aclarar entonces, Are we saying that the interview established that Juan Rojas penetrated this child? la entrevista entonces establece que la niña que Juan Rojas penetró a la niña. With the fingers. He was penetrated. Uno o dos dedos, no sabemos. Well, what's the evidence? How do we know El that? dolor que ella siente en la vagina. El dolor que ella siente en la entrepierna. Right. So the evidence is that he put his hand between her legs, La evidencia es que él puso su mano entre las piernas de ella and at the same time she felt pain. y en el mismo momento ella sintió dolor. Okay. And that's the evidence. Esa es la evidencia. Okay. Anybody disagree with that? ¿Alguien está en desacuerdo? Okay. The lady there. She said that that's not evidence because the child was not able to explain exactly where. Right. Okay. So the hand goes between her legs. La mano está entre las piernas. She feels pain. Ella siente dolor. Strong pain. Sorry? Strong pain. Okay. So Dolor fuerte. there's an assumption then Asumimos entonces that was a penetration. que fue una penetración. I'm the defense lawyer, Yo soy el abogado defensor. and I'm saying, well, actually, he squeezed her body, En realidad él la apretó, la pellizcó. put his finger inside her vagina. No puso el dedo adentro de la vagina. So I'm saying that we're not disputing that Juan Rojas touched the child, No estamos acá diciendo que Juan no la tocó a la niña, but we're saying it's not penetration, it's simple touching. pero no es penetración, es tocamiento, abuso sexual simple. Hang on. Un momentito, vamos a ver. Okay, so the penalty for simple touching and a penetration is going to be different. La condena por un tocamiento simple o por penetración es diferente. So I might go to jail for 10 years Puedo ir a la cárcel por 10 años on the basis of the assumption that pain must have been penetration. sobre la asunción, asumir que ese dolor era por penetración. So let's have a look what the child actually said. Vamos a ver qué fue realmente lo que dijo la niña. So we're going Carlos. We're going to start at about nearly 16 minutes in. Vamos a empezar a partir de los 16 minutos. No, Carlos lo tiene anotado. Yeah, Karin, can you stand by the window? And when I say stop, I want you to stop the playback. Que Carlos, empezando donde te dijo Tony y Jasmine, te avisa cuando parar. Right. So let's listen to what the child said. Vamos a escuchar lo que dijo la niña. Okay. Quiet, please. Por favor, en silencio para que la podamos escuchar. Okay. ¿Y podés darte cuenta con qué te tocó? ¿Es algo frío?
Sí, eran los dedos. Y yo sentí frío adentro y Stop. dolor. Okay, dentro. Adentro. Okay, well, you didn't hear it the first time. Pero la primera vez no, dijeron que era por el dolor, no era por... No, ustedes, no. Recién cuando ustedes dijeron, no lo mencionaron. So, wait a minute. Esperemos un momentito, Right, just wait a minute. un momento. Because what we're going to talk about is what the 3 or 4 of you have said about repeating. Porque acá volvemos a lo que decían recién 3 o 4 de ustedes acerca de repetir. Carry on. Describe again the hand. Vuelve a describir la mano And she used the verb metio. y usa el verbo metió. Now, so we don't need to guess now. Ahora no necesitamos suponer acerca de la penetración. Lo tenemos. And the problem was not the child, it was the interviewer. El problema no era la niña, era la entrevistadora. So let's go back to the comments that have been made by our colleague here and the two ladies on the front and ladies up there. Volvamos a los comentarios que hacían recién. So here's the transcript of the event. Aquí está la transcripción de los hechos. So we start off by he says, I didn't understand what he was doing. Primero dice, no entendía lo que estaba haciendo. I was wearing a dress and he pulled it up. Tenía puesto un vestido y lo levantó. Then when I felt, and that's when I felt he was touching me with something wet. Y ahí es cuando sentí que me estaba tocando con algo mojado. And then I felt the pain. Y después sentí el dolor. And she indicated between her legs. Y ella muestra entre las piernas. The interviewer said, now, I need to understand exactly what happened. La entrevistadora dice, necesito entender exactamente lo que sucedió. Acá viene la repetición. So you told me he was standing in front of you. Me dijiste que estaba enfrente tuyo. He pulled up your dress. Levantó tu vestido. Were you wearing anything under your dress? ¿Tenías algo puesto abajo del vestido? Yes, bombacha. Sí, la bombacha. Right, so here's our image. Acá tenemos la imagen. Facing her, Él está enfrente a ella. pulled up her shirt, Levanta el vestido and she's standing there with y está parada ella con la bombacha. Did anything happen to your bombacha? ¿Le pasó algo a la bombacha? He put his hand down. I felt something cold hurting there. Puso su mano abajo y sentí algo frío y me dolía. And then the pain, that's why I screamed. Y después el dolor, por eso grité. Okay. Can you tell me what he was touching you with? ¿Me puedes contar con qué te estaba tocando? It was his hand. Era su mano. I felt something cold inside. Sentí algo frío adentro. Right. Now, Jacqueline, is it Jacqueline? Jacqueline. Yeah. Now, Jacqueline, I need to just check with you. Ahora, Jacqueline, necesito confirmar algo con vos So that I really understand what's happening. para entender realmente lo que está pasando. So, you're telling me you're standing in front of you, Me dijiste que estaba parado delante tuyo, pulled up your shirt, levantó tu vestido, you felt something wet. sentiste algo mojado. Can you tell me more about that? ¿Me puedes contar más de eso? And then she would have told you about the licking, which was on the next page. Y ahí ella contaría lo de que la estaba lamiendo, que es lo que dice después. So, the first time she said about something wet, we've only got half the story. De modo que la primera vez que menciona algo mojado, solo llegamos a la mitad de la historia. You don't know the source of where it was wet. No sabemos la fuente de dónde era esto That's the mojado. first thing we clarified. Eso es lo primero que clarificamos, So he was licking you. que estaba lamiendo. And I think she says she felt his hair on her face. Y ella dijo que sintió el pelo de él en su cara. Again, so we've got the image, he's bending down, Tenemos la imagen, está agachado and he's got his hair on her face. y tiene su cara el pelo en su cara. Okay, so let me just check. He's standing in front of you, he pulls up your dress, and you say he felt wet because you could see, because he was licking you with his hair. Entonces estaba parado delante tuyo, levantó el vestido y sentiste algo mojado porque te estaba lamiendo. Right. Now, can I just move on? Because I think you said to me that when I asked you what he was touching you with, you said it was his hand. Ahora te sigo preguntando, avanzamos un poco. Me dijiste, creo que te estaba tocando y te pregunté con qué y me dijiste con la mano. Is that right? ¿Es así? Yes. Sí. Okay. And you also told me that you
felt something cold inside. Y también me dijiste que sentiste algo frío adentro. Now, when you say inside, could you explain a bit more about that? Ahora, cuando vos me decís adentro, ¿me puedes explicar un poco más de eso? Well, it was in where I have a pee. Estaba donde yo hago pi. Okay, and then what happened? ¿Y ahí qué pasó? Now, we don't have to go back to the hair twice. No tenemos que volver a esto 2 veces. The child actually has to tell us on 2 occasions that it was inside. De hecho, la niña tuvo que contar 2 veces que fue adentro. And we don't have to ask her to do that again because we only asked her once. No necesitamos preguntarle de vuelta, solo le preguntamos una vez. And despite us listening carefully, on the first occasion we missed dentro. Y aun cuando estaban escuchando atentamente, la primera vez no escucharon adentro. And that one word differentiated between 2 crimes. Y esa palabra diferencia 2 posibles delitos. That's why the step by step and summarizing is so important. Por eso es que el paso a paso y los resúmenes son tan importantes. Because we all share then the exact same image of what was going on. Porque entonces todos compartimos exactamente la misma imagen de lo que sucedió. So you're all right. You're all correct. Así que todos tenían razón. Don't create a situation where the child has to keep repeating what you said. No creamos situaciones donde las niñas tengan que repetir más de una vez lo que pasó. Lo tuvo que hacer solo una vez. And as you said, that you get more information. We've got more information the way I did it. Y también es verdad que obtenemos más información. And if we take it step by step, there's no opportunity for the child to contradict himself. Y si vamos paso a paso, no hay oportunidad para que la niña se contradiga a sí misma. Because we're not waiting 2 or 3 minutes before we come back to ask them again about it. Porque no esperamos 1, 2 o 3 minutos antes de volver a preguntarle lo que nos acababa de decir. And I can't remember what your comment was. What was what was that lady? Ah, the revictimization. That it was revictimizing to ask again. Okay. Well, I didn't re-victimize her, did I, when I gave my account? En esta forma no se la revictimiza a la niña, preguntándole. Okay. She has a position from the minor defender and Yes. even psychologists when they are asked to ask again. Well, we didn't ask again. Claro, en el ejemplo que da Tony, estamos tomando como la corrección de esto, ¿verdad? En el segundo ejemplo, como lo hace Tony, no se le pregunta nuevamente. We asked her to fill in the gaps in our image, Es solo preguntar sobre los huecos en la imagen. and that's what she did. Eso es lo que hizo. And that's why this technique is so valuable. Por eso es que es tan valiosa esta técnica. And it also illustrates, often I'm being told, oh, well, you can't get the evidence of the children because they don't talk to you. Antes la gente dice, no, pero no puedes obtener evidencia de los niños porque no te hablan. My experience is that's completely wrong. Y la experiencia de Tony es que eso es completamente errado. They will tell you. Ellos te van a contar. As we saw here, she Como- had to say twice it was inside. Como vimos acá, ella tuvo que contar 2 veces que era adentro. And what was the problem? ¿Cuál era el problema? The interviewer. La entrevistadora. And she did a good job. That was a good interview. Hizo un buen trabajo, esa fue una buena entrevista. We got sequential, we got the journey, we got everything. Tenemos la secuencia, tenemos el viaje, tenemos todo. And she used the tell me what happened next lots of times. Y usó esto de contame qué pasó después, un montón de veces. But in the stress of the moment when the child actually tells us the crime, Pero en el estrés del momento, cuando efectivamente la niña cuenta el delito, we were thinking about something else, we moved on. estamos pensando en otra cosa, vamos a otro tópico. And then a few moments later we thought, oh, I haven't got all the full picture. Y unos minutos después decimos, ay, no tengo toda la imagen. I'll have to go back. Tenemos que volver. And as you've identified, that's not good practice. Y como ustedes identificaron, eso no es buena práctica. So it's a simple kind of interview, very straightforward. Esta era una entrevista dentro de todo sencilla, bastante directa, But I've tried to bring you back to where I started this morning. pero tratamos de volver un poquito a lo que veíamos a la mañana. This is about evidence. Esto es sobre evidencia. When the judge gets that information in front of them, we want them to be able to be sure that something happened. Cuando el juez tenga ante él la evidencia, queremos que esté seguro de lo que pasó. Not have to say, well, I think it might have been with the pain and well, he could have put his finger inside.
No que diga, bueno, sí, creo que puede haber sido, sintió dolor, debe ser que eran los dedos adentro de ella. Because we don't need to, she'll tell us. Porque no es necesario, si le preguntamos nos lo va a decir. But I'm really grateful for the comments about, you know, this dilemma between repeating and getting the evidence, because that is the core of what we're talking about. Pero les agradece los comentarios y esta cuestión de hasta dónde preguntar para obtener evidencia, porque ese es el corazón de esto. But we can see the better ways of doing it. Y como podemos ver, hay mejores maneras de hacerlo. Okay. Well, I think that's. Sorry, I wasn't trying to catch you out. No era una trampa lo que estaba haciendo. You helped me because those are really important points you raised. Y ustedes lo ayudaron porque esos eran los puntos importantes. The four of you. Los cuatro que opinaron. In fact, it's better than that's the best I've ever done with this exercise. Y esta es la mejor forma que salió este ejercicio. So thank you. You get the prize. Gracias porque se llevan el premio. Okay. Right. So we've got some questions. Tenemos las preguntas. And let's go with that. And we're going to finish around about 8 o'clock, I think. Vamos a tratar de terminar a las 8 como estaba previsto. Vamos a tomar las preguntas que han ido mandando al QR. And thank you for staying. I know it's been a long day. Gracias por quedarse. Sabe que ha sido un día muy largo. But it's encouraging for me. Right. Okay. Okay. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas que fueron formulando a través del QR. Tony fue eligiendo algunas, algunas estuvieron repetidas, así que fue agrupando por temas. Bueno, la primera pregunta es: las 20 reglas para entrevistar, ¿dónde están publicadas? Esta pregunta le vamos a dar la palabra a la doctora Fernanda Nuevo, que fue quien introdujo este tema en la presentación. Me voy a hacer por acá. Bueno, en realidad el tema del derecho a ser oído viene de la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, ya por los años 90, que nosotros firmamos el convenio, el tratado. Después, con la reforma de la Constitución, que se introduce el artículo 75, inciso 22, queda dentro de la convencionalidad. Y luego salen las diferentes leyes que yo les fui nombrando. En el 2005 la 26.061, la Ley de Protección y Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires. Y se complementa con que lo que yo les quise decir es que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2021, creo que era la presidencia del doctor Soria, estoy casi segura, plantea un consejo donde estaba el secretario civil y comercial, el doctor Camps, la doctora Mónica Urbancic de Baxter y otros jueces y funcionarios más, y realizan las guías que salen en marzo del 2022 para tener en cuenta para la escucha del niño y adolescente. ¿Qué es lo que dicen esas guías? Son 25 hojas, las invito a que las lean, y dice todo lo que hay que tener en cuenta previo a la audiencia, cuándo se realiza la audiencia, cómo finaliza la audiencia y lo que hacemos posaudiencia. Entonces, son un montón de técnicas que seguramente están también en las reglas o el protocolo de UNICEF, como tienen las Naciones Unidas y como lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes los ven, hay un montón de cuestiones que hablan acerca de las personas vulnerables, en este caso de niños, niñas y adolescentes, cómo acceder a la justicia, cómo tener el procedimiento justo, ¿no es cierto? Y entonces los niños, justamente, y los adolescentes requieren de que nosotros todos estemos formados y capacitados. Entonces, por ejemplo, si llega el niño a la audiencia y está llena de gente en la mesa de entradas, ver por qué lugar va a pasar,
ver cómo se va a desenvolver esa audiencia, si necesito del equipo técnico que ya esté conmigo en la audiencia. Habla hasta las Naciones Unidas y la Corte Interamericana habla hasta de la forma de vestir. Si, por ejemplo, hay países que usan toga y peluca, dejarlas de lado para que el niño, la niña o el adolescente sienta un acercamiento. O sea, todo ese ámbito, todo lo que nos explicó el doctor Anthony, tener en cuenta Butler, tener en cuenta todos esos aspectos, tener lápices, tener papeles para que dibujen, tener juguetes, de acuerdo a la edad. Tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se modifica, tiene en cuenta la autonomía progresiva de la voluntad. Entonces, de acuerdo con quién estamos, saber cómo nos vamos a plantar para que esa audiencia sea lo más rica posible. Entonces, teniendo en cuenta, tal cual dice toda la convencionalidad, nuestra Constitución provincial y como dicen nuestras leyes, desenvolver la audiencia de la mejor forma posible para no revictimizar al niño, niña o adolescente. No sé, léanla, porque incluso dice cómo citarlo si lo hacemos a través de los medios digitales, o sea, con el contexto digital, cómo hacerlo, cómo desarrollarla, que el ámbito sea agradable. ¿No es cierto que esa cámara Gesell, no sé, yo he visto algunas cámaras Gesell en otras provincias y están pintadas, están arregladas, para que el niño o la niña se sientan más contenidos, más como que están en otro ámbito y no que por ahí sea un lugar frío donde nosotros los atendemos como una audiencia más, que el juez tiene que tener en cuenta que ese día es la audiencia del niño, niña y adolescente y no tener audiencias así todas juntas, porque le va a tener que dedicar un tiempo de por lo menos media hora o más. Entonces, todo eso y el equipo técnico estar a la altura de las circunstancias y continuar formándonos, así como lo hacemos en otras cuestiones como son las de género. Cualquier duda me preguntan y le envío las guías a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Seguimos con la otra. Dice, ¿es beneficioso que conozca la cámara Gesell con anterioridad al día de la audiencia? Again, it depends on how you do the process here, but reassuring the child about the room, taking them in beforehand, and getting them comfortable is a good idea. Depende también de cómo sea el proceso, pero que tenga la posibilidad de conocer la sala y sentirse cómodo con la sala es una buena idea. The more you can do to reduce anxiety and the sort of what's the word? The surprise, if you like, the unknown is important. Lo más que se puede hacer para reducir la ansiedad y lo desconocido del lugar, se puede hacer y es mejor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Conviene hacer la entrevista si el niño está conviviendo con los agresores y está en fase de retractación o desmentida? Well, you see, this goes back to where we started the presentation. Esto nos lleva de vuelta a donde empezamos con la presentación. Because if you've interviewed the child 3 days after disclosure, the chances are that the family will not be able to get the child to retract the allegation. Porque si se hace la entrevista 3 días después de la deliberación, la familia no va a tener tiempo de influir en el niño para que se retracte. The delay is a very, very serious impediment to the child getting justice. El tiempo es un impedimento serio para que el niño obtenga justicia, la demora. Bueno, siguiente. Si bien usted dijo que los niños no tienden a mentir de forma general, sí pueden ser susceptibles de distorsionar los hechos debido a la influencia de las figuras cercanas. ¿Qué relevancia le dan a este factor y al peligro de interpretarlo erróneamente como una prueba? Well, again, the more opportunity the child has of delay and to be influenced between the disclosure and the evidential interview, the more that problem arises. But you can eliminate it by getting the child interviewed as quickly as possible.
Nuevamente, la demora es lo que da la posibilidad a la influencia de terceros que permitan que el niño se retracte. Si sacamos la demora, eliminamos esa posibilidad. Por favor, solicitar ampliar qué deben hacer las personas, operadores, profesionales, cuando un niño cuenta espontáneamente antes de la entrevista testimonial. ¿Se aconseja registrar textualmente y no preguntar? Yeah. Well, inevitably there will be occasions when a professional will have contact with the child before the evidential interview. Inevitablemente, va a haber profesionales que tengan contacto con el niño antes de la entrevista testimonial. Even if that interview takes place within a week or 10 days of the disclosure. Aun cuando se haga la entrevista en unos cuantos días o hasta una semana después del develamiento. But this is where your protocol comes into play and your training for the professional. Y ahí es donde entra a jugar el protocolo y la capacitación de los profesionales. They need to understand how to respond. Necesitan saber cómo responder. So in the UK, school teachers are trained about receiving disclosures. Las maestras en el Reino Unido son capacitadas acerca de cómo recibir estos develamientos. And they're told to listen to the child, Se les dice que escuchen al niño, write down what the child says, escriban lo que el niño dijo, explain that they're not going to ask them any questions about this explicarle que no le van a hacer preguntas respecto de eso, because that's someone else's job, porque eso lo va a hacer alguien más, and the teacher will either contact the police or social workers. y la maestra va a contactar a la policía o a un trabajador social. And they will have the contact numbers, the name of the person who they call. Van a tener, por supuesto, el nombre y el teléfono de la persona a la que tienen que llamar. And they've been trained to respond to those disclosures. Y ellas están precapacitadas para responder a esa develación. And that's the same for any other professional. Y lo mismo para cualquier otro profesional. You know, a doctor, for example. Un médico. The important thing is to note what the child is saying. Lo importante es saber qué es lo que el niño está diciendo. Explain that it's taken seriously. Explicar que se lo está tomando en serio. But to explain that it's not their job to ask them any questions because that's someone else's job. Pero que no es su lugar, hacer su trabajo, preguntar respecto de eso y que es el trabajo de otra persona. And then explain what you're going to do. Y explicarle qué es lo que vamos a hacer. And again, you know, we talked today about looking at the risk. Hablamos acerca de ver el riesgo. You know, the reason that the school are trained to contact the social workers and the police is because the social workers are responsible for assessing the risk. Y la razón por la cual la trabajadora social es la que va a llamar a la policía es porque es quien está evaluando el riesgo. You know, it may be too dangerous for the child to go back home. Puede ser muy peligroso que ese niño vuelva a su casa. Al definir el contexto se hizo referencia a hechos no controvertidos sobre lo que no es necesario preguntar. ¿Quién define los hechos controvertidos o la pertinencia de las preguntas? Well, we saw on our plan, the model plan that I put up about the things we're going to explore. Vimos cuando vimos el plan cuáles eran los temas que íbamos a explorar. And it's no dispute that Juan Rojas was the boyfriend of María. Y no era una cuestión controvertida que Juan Rojas era la pareja de María. It's not disputed that he took the child on the motorbike. No era un hecho controvertido que se llevó a la niña en la moto. And the date when it happened is not disputed. Y el hecho en que sucedió no es un hecho en disputa. What is disputed is to where they went Lo que está en controversia es a dónde fueron and what happened. y qué pasó. So that's where the focus of our plan will be. Así que es donde se van a enfocar las preguntas del plan. So that's what I mean by evidence that's going to be challenged and evidence that's going to be accepted. De modo que a eso se refiere Tony cuando habla de evidencia en disputa controvertida y no controvertida. And it will be different depending on the cases. Va a ser diferente, por supuesto, dependiendo del caso. Una vez me dijeron que no debía haber juguetes rotos para entrevistar niños abusados. ¿Usted piensa que es importante esto? ¿Hay escritos que definen qué juguetes debe haber en la sala de entrevista?
So the new guide and the research states that you shouldn't use toys. You know, we used to have toys with anatomical, body parts. Lo que dice la investigación y lo que dice la guía es que no se deben usar juguetes anatómicamente correctos, como se les llaman los sexuados. So we shouldn't be using those. No deberíamos usar esos. But other toys may be useful. Pero otros juguetes pueden ser útiles. Rather than the child having to explain in detail about her position on a bed and his position on a bed, give her a couple of toys. En vez que el niño tenga que estar diciendo en palabras cómo es que estaba él en la cama, la otra persona en la cama, se les da un par de juguetes. Now this toy is a teddy bear. That's you. Este osito de peluche vendrías a ser vos. Here's another toy. It's a doll. Este otro juguete es un muñeco. Sorry, let's get no. Okay, the doll is going to be the little girl. Ok, al revés. La muñeca va a ser la nena. And the teddy bear is the alleged offender. Y el osito de peluche sería la persona que está contando Now qué you pasó. told me that you were on the bed. Me contaste que vos estabas en la cama. Can you show me with the doll how exactly you were on the bed? ¿Me puedes mostrar con la muñeca cómo es que estabas vos en la cama? Okay, and then what happened? Y después, ¿qué pasó? My father got on top of me. Mi papá se puso encima mío. Okay, so can you show me with the other toy how was that? When you say you got on top of me, can you show me? Cuando vos me decís que estabas encima tuyo, ¿me puedes mostrar con este otro muñeco cómo estaba? And then what happened? Y después, ¿qué pasó? Well, he moved up and down. Se movía hacia arriba y hacia abajo. So, and she could show you the doll. Y lo puede mostrar también con los muñecos. It depends whether you think the child's got the vocabulary to describe in detail what happened, or whether it's less traumatic for them to demonstrate with a toy. El tema es si el niño cuenta con el vocabulario para poderlo relatar o si va a ser menos traumático para el niño mostrarlo con los juguetes. Bueno, las últimas dos preguntas. La entrega de soporte físico de la videofilmación del testimonio a la defensa, ¿vulnera los derechos del niño o niña víctima? Okay, so in the UK, this was a question we talked about in 1990. Esta es una pregunta que hablaron en el Reino Unido en 1990. Because there was evidence at that time that statements from rape victims, for example, were being traded in prison as like pornography. Porque se tuvo evidencia de que la videograbación de estos testimonios se intercambiaban entre los presos como pornografía. So the rules became very clear. Así que las reglas se hicieron muy claras. The physical video La evidencia física, el video físico, would never be in the uncontrolled access to the defense or defender. no iba a estar nunca en control de la defensa o del imputado. They could see it as many times as they like in the controlled circumstances. Pueden verlo todas las veces que quieran en una situación controlada. In the UK, in the prosecutor's office. En el caso del Reino Unido, en la oficina del fiscal. And no one was asked to it was just them in the room, but they couldn't physically have the copy. Pueden estar ahí en la misma habitación y verlo, pero no tener la copia física. And I think that's really important. Y le parece que eso es muy importante. You know, to the extent that I've said that video we've just seen should not be put anywhere, should not be recorded, should not be available for other people to use. De hecho, en este caso, que es un roleplay de 2 psicólogas, hemos dicho que no va a quedar la grabación y que se va a tener que borrar después. From memory, I don't think we've ever had an occasion where, and this has been going for 24 years, where the video has been misused. No tiene evidencia hasta ahora, entre 24 años trabajando en esto, de que se haya usado mal la evidencia. Because the first time it is misused, then children will be very reluctant to get involved. La primera vez que eso suceda, los niños van a estar muy reticentes a participar. I mean, the use of videos is now for what we call vulnerable witnesses. Es solo para víctimas vulnerables este tipo de entrevistas. So adult rape victims can say, yes, I'd like to be videoed. Adultos víctimas de violación pueden decir, sí, no tengo problema en que me graben. An elderly woman who's been robbed in her house, she can use a video. La mujer que ha sido víctima de un robo en su casa puede usar el video. So it's really important that we maintain the confidentiality of these recordings. Es muy importante mantener la confidencialidad de estas grabaciones.
Bueno, ahora la última pregunta y después vamos a dar el cierre de esta jornada con unas palabras de la doctora Fernanda Nuevo. La última pregunta es, hablando de lo estresante que son estas entrevistas sumado a la planificación, ¿cuántas entrevistas de estas al día puede hacer una psicóloga entrenada? Well, depende. Depende. You've got to give them time enough to prepare. Hay que darle suficiente tiempo para que se prepare. And that might be the day before. Y eso puede ser el día anterior. But they certainly need to have time to sit with the fiscal, the defense lawyer, the judge, to discuss the plan. Pero necesariamente tiene que poderse sentar con el fiscal, con el defensor de menores y discutir el plan. And that could take half an hour. Y eso puede llevar media hora, más o menos. You've then got to give them opportunity to talk with the child and build some rapport before they go to the interview. Después hay que darle tiempo para que hable con el niño, con la niña, para crear el rapport antes de empezar la entrevista. And again, that may take 10, 15 minutes, half an hour. Y eso puede llevar también 10, 15 minutos, media hora. So I think before you decide on how many interviews, De modo que antes de decidir cuántas entrevistas, you need to think through the process. hay que pensar en el proceso. And it seems to me 2 interviews and at a maximum probably 3 is possible in a day. Y él cree que 2 entrevistas, a lo máximo posiblemente 3 entrevistas pueden ser posibles en un día. Because the interviewer has got to have a break between the intensity of an interview before they go in to start planning for the next interview. Porque además el psicólogo necesita un espacio entre la intensidad de una entrevista y comenzar el proceso de preparación para la siguiente. And again, this goes back to the teamwork. Volvemos a hablar del trabajo en equipo. You know, because there's a kind of like a tension here about how many interviews should be done. Porque parece haber una tensión acá en cuántas entrevistas deberían hacerse. And I suspect if I ask why there are these delays between the disclosure and the interview, you'll be saying we haven't got enough people. Y probablemente si él pregunta por qué hay tanta demora entre la develación y la entrevista, la respuesta va a ser no tenemos suficiente gente. So you've got to balance the pressure on the system, the psychologists, the fiscals, on the one hand, with the need to undertake these interviews as soon as possible after the disclosure. De modo que hay que pensar, hay que balancear la presión sobre los psicólogos, los fiscales y el sistema y la necesidad de reducir los tiempos de espera entre la develación y la entrevista. And maybe you extend the day. A lo mejor se extiendan los días. You know, you do the morning shift, I don't know, 8 o'clock to 1 o'clock. Se hace la mañana de 8 a 1 And then you have an afternoon shift, you know, 2 till 6 or something. y después otro equipo por la tarde, desde la 1 hasta las 7. I don't know your hours of working here, No sabe cuántas horas es la jornada laboral. but typically, where I've been in provinces, it's 8 a.m. to 1 p.m. and then everybody goes home. En general, donde él conoce es de 8 a 1 y se cierra. So you might need to think about that. A lo mejor hay que pensar en eso, tener otro equipo para el turno de la tarde. Because if you have got a backlog, you're going to have a plan to reduce that. If you've got a backlog, if you've got cases stacked up. Pues si tenemos un cúmulo de causas a trabajar, se nos va a ir haciendo cada vez más difícil. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haber participado, doctora Anthony Butler. Muchísimas gracias, licenciada, y a todos y todas por haber participado en esta extensa jornada. Y les recuerdo que mañana volvemos a juntarnos para finalizar este seminario mañana a las 9 de la mañana. Así que gracias y buenas noches.